como es la alergia a los alimentos. En este caso vamos a ceñirnos específicamente, como dice en el programa, sobre alergia a la leche de vaca. Entonces vamos a tener y vamos a discutir ciertos aspectos que son claves y que queremos que ustedes tengan claros para poder hacer un buen diagnóstico, tratamiento adecuado y además una prevención efectiva. La primera pregunta la quisiera dirigir hacia la parte del diagnóstico. Uno de los retos más importantes en alergología es cuando la reacción no es claramente mediada por IgE, es decir, tenemos reacciones tardías y la dermatitis atópica entra en esa brecha entre una reacción IgE mediada y una reacción IgE tardía, mediata e inmediata. Entonces, si tenemos un paciente que tiene dermatitis atópica y probablemente estamos sospechando una alergia a la leche de vaca o a cualquier otro alimento, ¿cuál sería el protocolo o la conducta a seguir? Porque la ingestión de la leche podría exacerbar o simplemente coincidir con los episodios de dermatitis. Sí. Una pregunta muy interesante. Como yo cité durante mi presentación, el diagnóstico de las alergias alimentarias se fundamenta en un diagnóstico clínico y de ahí es importante en la historia saber la relación temporal entre la ingesta del alimento y el desarrollo de los síntomas. Si es una reacción inmediata, o sea, 15, 30 minutos, una hora de exposición, entonces estamos frente a una reacción posiblemente IgE o alérgica. Lo interesante de los pacientes con dermatitis atópica, que sabemos que a mayor severidad de eczema tienen mayor posibilidad de reacción alimenticia, como a la leche, el huevo, el trigo, la soya, el maní, es que en ocasión pueden manifestar su reacción a través de dos mecanismos, no uno solo, sino reacción de tipo IgE y reacción de tipo celular. Entonces, lo primero que hacemos es pedirle al paciente que realice un diario dietético para determinar si hay posibilidades. ¿Es este que está haciendo? Cámbiaselo por este. Un diario dietético para que el paciente documente. Ahí, a través del diario dietético, podemos determinar, no solamente conocer su hábito dietético, sino ver si existe alguna relación en una forma retrospectiva entre un alimento y el eczema. Le hacemos una prueba de rastreo a esos alimentos que son básicos asociados con dermatitis atópica y tomando la historia y los laboratorios, o sea, tomando los resultados de los laboratorios en el contexto de la historia, pues procedemos con una dieta de eliminación. Tratamos de eliminar un alimento, por ejemplo, por 2 o 3 semanas, los alimentos que se sospechen. Si el paciente no mejora, entonces descartamos la posibilidad que el alimento esté relacionado. Ahora, si el paciente mejora luego de una dieta de eliminación, traemos al paciente para una forma objetiva hacer una provocación, un alimento a la vez. Y en ocasiones podemos confirmarlo, pero no todos los pacientes con dermatitis atópica tienen reacciones de tipo IgE o reacciones de tipo celular. Simplemente es una condición limitada a la piel, una condición típica de ese paciente, ese fenotipo que de dermatitis atópica, no necesariamente una reacción alérgica. No sé si contesté su pregunta. No sé si alguno de los demás ponentes. O sea, de todos modos, las enfermedades alérgicas con las manifestaciones, muchas veces la correlación que puede haber es muy compleja. Incluso las alergias a la proteína de la leche de vaca pueden ser secundarias a una dermatitis atópica. O sea, se sabe que los niños con dermatitis atópica, a través de la piel enferma, se pueden sensibilizar mucho más fácil a otro tipo de antígeno. Entonces puede que sea más consecuencia que causa también. Ese tema que acaba de tocar el doctor es muy interesante. Nosotros tenemos pacientes que nunca han tenido, porque la tolerancia se desarrolla a través de la vía oral. Por la vía oral es que nosotros desarrollamos tolerancia. Son pacientes que en la casa no ingieren el alimento, pero su hermanito ingiere el alimento y por vía cutánea se va sensibilizando al alimento, por lo que recomendamos que los pacientes con dermatitis atópica no utilicen cremas que contienen alimentos, porque es una forma fácil de sensibilizar al paciente a ese alimento. En Estados Unidos había una crema que contenía aceite de maní y vimos que muchos de estos pacientes desarrollaban síntomas al maní por una exposición cutánea. Así que el tema es muy bien tomado. Doctor.
Yo quiero puntualizar en una afirmación que hizo el doctor Santiago, es que la relación de la alergia de la leche con la dermatitis atópica la debe uno sospechar en los pacientes severos. La mayoría de las dermatitis atópicas que vemos nosotros son leves a moderadas. Entonces, el doctor en su conferencia fue muy claro cómo se debe estudiar un paciente, y él nos acaba de decir que uno debe hacer una dieta de eliminación más o menos unas 3 semanas, y uno ahí se cerciora si la intervención que hizo le sirvió, porque uno se encuentra el niño de 2 años con unas dietas de alimentación extensas sin realmente una evidencia importante. Esas dietas los pueden desnutrir y tienen pues grandes dificultades en el crecimiento. Entonces, cerciorando realmente de que sí hay una relación o la palabra no es causal, una relación de empeoramiento de la dermatitis atópica por los alimentos que estamos sospechando. Si lo demostramos, pues lo dejamos mucho tiempo. Si la leche, ¿cuánto? Según cada paciente, después uno resuelve la introducción, pero no dejarlos innecesariamente con unas dietas de restricción severas. Quiero adicionar ahí que no me gusta usar la palabra restricción, sino sustitución, porque he aprendido a través de los años que lo que podemos crear son problemas de nutrición, haciendo restricciones sin tomar en cuenta el estatus nutricional del paciente. Así que ese es un punto muy importante. Ok. También... Yo quisiera ¿sabes qué? La tendencia pues ha llegado de que vemos más alergia a las proteínas de leche de vaca. Siempre ha existido, pero ahora la vemos en mayor grado. Pero de las cosas que en prevención en la alérgica, poquitas que ha funcionado, es la leche de vaca. Pero ¿cómo se da esa leche de vaca? Como naturalmente la hemos recibido, porque la humanidad se ha alimentado de leche de vaca desde que se conoce, ¿sí? O de otras especies. Pero ¿cómo se tomaba? De la teta a la boca, y sí quiero decir. O cortada, o porque no había métodos de refrigeración, y ahí teníamos lo que habla Elisa, pues, de los probióticos. Y mezclas ancestrales como el famoso kéfir, que es una mezcla de probióticos, porque nuestra visión reduccionista, es decir, quítele la leche de vaca, dele este probiótico, dele esta otra cosa, es que es una sumatoria de factores que nuestro estilo de vida occidental nos hace que hayamos perdido el fenómeno de la tolerancia inmunológica, la hemos perdido. Y la piel se volvió el otro presentador de antígeno por excelencia, presenta maní, leche y cuanta chicha le echan a los niños, desde la rurrú, las cremitas, todo eso está generando unos adultos o unos niños cada vez más sensibilizados. Entonces, si fuese posible volver a esa leche, pero entonces tenemos cosas como que aquí tenemos Mycobacterium tuberculosis en la leche, o la Escherichia coli, o las otras bichos de estos, pues, pero lo único, los estudios el famoso estudio del 2007 que mostró cómo las mamás que estaban en los establos, que se alimentaban de leche de vaca y que sus niños tempranamente les dieron leche de vaca, esos fueron los que menos alergia presentaron con sus vecinitos que quedaban a 100 kilómetros en Austria. Entonces, es tratar de imitar eso, pero no reducirnos a no tome leche o sí tome leche, sino cómo volver a esa leche que se daba de forma natural anteriormente, la finca, el campesino, que era la leche cruda. Es lo único que ha demostrado prevención en la alergia como una, digamos, intervención precisa. Ok. Otra... Sí. Es una pregunta también interesante. Hay un estudio que fue publicado en febrero por el doctor Rodenberg en los casos de esofagitis eosinofílica, y a través del estudio se pudo demostrar que esos niños que desarrollaban esofagitis eosinofílica antes de los 12 meses de edad tenían un uso excesivo de antibióticos. Y volviendo otra vez a la flora intestinal, es multifactorial, es decir, el abuso excesivo. Yo sé que aquí, como en mi país de origen, usted puede ir a una farmacia y comprar un antibiótico sin receta médica, ¿cierto o no?
Entonces, el uso excesivo de esos antibióticos tiene un efecto negativo sobre la flora intestinal en esos primeros meses de inmunomodulación que producen las bacterias para desarrollar tolerancia intestinal. Ese es uno de los factores, es decir, que son múltiples factores, la genética combinada con todos esos factores que usted también menciona. Lo de la teoría de la higiene, que supuestamente es en los países desarrollados completamente, lo vemos en nuestro medio. Aquí sabemos que hay zonas rurales, hay estratos altos, hay estratos bajos. Yo trabajo en el hospital infantil y si yo he visto una proctocolitis alérgica, no he visto dos. Y en el consultorio se ven con muchísima más frecuencia. Entonces, de pronto, todos esos factores, o sea, son una serie de factores en donde van muy interrelacionados y no se puede sacar una sola como la causa o como la forma de tratamiento. Pero aquí en la consulta privada se ve mucho paciente con... Lo otro cierto, perdón, es que hay muchas, y yo lo señalé ahí en la diapositiva, hay muchos sobrediagnósticos. Hoy día queremos niños que no lloren, que no echen buche, que no echen flatos. Entonces, cuando eso ocurre y provoca algún malestar, ese niño se cambia de una vez a una fórmula. Hay unos estudios que han mostrado, mientras más especial o más especializada o más digerida sea la fórmula, la tolerancia es más tardía. Los niños que reciben fórmulas a base de aminoácidos adquieren tolerancia al año solo un 20%, mientras que los que reciben fórmulas hidrolizadas o de otra proteína puede ser muchísimo mayor. Entonces hay muchos factores pues, que influyen en eso. Bueno, otra pregunta, y de pronto fue un tópico que no se trató con mayor extensión durante las presentaciones, era en cuanto a la inmunoterapia oral para leche de vaca. Hay un aspecto en cuanto a definiciones, de que en los estudios se trata libremente la palabra desensibilización como si fuera tolerancia, y donde hay una diferencia técnica, donde la desensibilización es que le estamos dando persistentemente el alergeno, la persona lo tolera, pero necesita esa dosis de mantenimiento para mantenerse asintomático. Pero la tolerancia es que podemos parar en algún momento esa dosis de mantenimiento y reintroducirla y no va a tener ninguna sintomatología. Teniendo en cuenta esta diferencia, de manera muy precisa, ¿cuáles serían de pronto las indicaciones por la cual nosotros iniciaríamos un tratamiento de inmunoterapia oral, o por el contrario, esperaríamos a que ese paciente hiciera tolerancia a la leche de vaca? El asunto de la inmunoterapia oral es algo que básicamente está a nivel académico, y con el alimento que más se ha enfocado, por la razón de que el temor de la anafilaxis ha sido volviendo otra vez de nuevo al maní, y se ha hecho inmunoterapia muy exitosa al maní, y de ahí van a surgir otros alimentos. Se están desarrollando técnicas a nivel molecular, seleccionando epítopes específicos que tienen menos tendencia a atraer la adherencia de la IgE al mastocito. Eso es básicamente académico, pero está en un futuro no muy lejano que vamos a poder ver que en aquellos pacientes que son extremadamente alérgicos al maní puedan tolerar el maní a través de la inmunoterapia sublingual, oral. En España, sobre todo, hay grupos que hacen la desensibilización con leche. Lo que tú estás preguntando es muy importante. ¿Qué quiere decir la desensibilización con leche? Primero hay que escoger el candidato, porque la mayoría de los niños entre los 3 y los 4 años alcanzan la tolerancia natural. Entonces, ¿cuándo toma uno la decisión de intervenir? Que sea necesario en hacerle una inducción a tolerancia. En aquellos niños que con antecedentes de anafilaxia, a pesar de los 3 o 4 años, no la toleran, usted podría hacerlo. ¿Qué es la experiencia de ella? Es lo que uno ha leído. Yo no la he hecho, la he leído de una manera sistemática, por decirlo de gota en gota, ¿sí? Con un periodo de varias horas o varios días. Muchos los hospitalizan, usted se la da, como le digo a los pacientes, de a poquito cada ratico, pero eso es un protocolo estandarizado hasta que
que usted llega a que el paciente tolere unas 2, 3 o 4 onzas al día, pero no las puede suspender, tiene que tomarlo todos los días porque si no pierde la tolerancia. Hay algunos estudios de estos que hacen esofagitis eosinofílica de estos pacientes, o sea, como dice el doctor, esto se hace más que todo en hospitales universitarios, no es una cosa que lo hagamos en la rutina y se está trabajando mucho en eso, pero más con la leche, aunque se ha hecho con otros alimentos, que sería pues una cosa promisoria para poder tolerar los alimentos, pero no se lo recomiendo que lo hagan rutinariamente porque esto es un riesgo muy grande de anafilaxia en el caso que fuera IgE y no sabemos las consecuencias todavía a largo plazo de hacer ese tipo de inducciones. Sí, algo que yo puedo compartir con ustedes que quizá les pueda ayudar. Sabemos, por ejemplo, en el caso de la reactividad clínica al huevo, que un 75% de los pacientes que son alérgicos al huevo pueden tolerar el huevo en forma cocida, o sea, un muffin que contiene 2 huevos. Nosotros tenemos una fórmula específica con el equivalente de 2 huevos. Y cuando el padre quiere introducir el huevo, porque el huevo es un alimento importante, lo traemos y le hacemos las pruebas al muffin. Si el paciente pasa la prueba del muffin, por estudios que se han realizado, un porcentaje importante luego de 6 meses, 1 año, de esos pacientes que han desarrollado tolerancia, porque al calentar la proteína se cambia su aspecto conformacional, son pacientes que han reaccionado y han llegado a tolerar el alimento una vez se reintroduce en su forma original. O sea que esa es una forma ya más sencilla en un niño en el cual ha tenido una reacción que no ha sido una reacción severa, pero una reacción leve al huevo y lo han restringido de la ingesta de huevo y usted quiere ver si hay la posibilidad. Y muchas veces los padres le dicen, él no come huevo, pero él come galleta de huevo. Y la tolera bien. Las galletas de huevo le encantan. Digo, pues entonces tráigamelo y vamos a tratar de ver si podemos introducir más adelante. Hay algunas páginas en internet, por ejemplo Alergomurcia, que tiene unas revisiones bien interesantes. Los españoles son gente muy inquieta en esto, porque de las cosas difíciles que hay es hacer una dieta libre de leche, porque es que leche está en todo, ¿sí? Y oculta hasta en cremas que se utilizan tan comunes como el famoso Desitin, no sé si ya le habrán sacado, pero hasta ahí. Entonces, cuando decimos a uno, es muy fácil decirle a la mamá, no le dé leche. Ah, la mamá no le dé leche. Pero ella no, el yogur, o el alpinito, o el no sé qué, o el yochi, tienen leche en forma oculta, o porque se ha preparado muchos concentrados de proteínas en las mismas recipientes, se preparan con soya, con leche, con maní, con cosas. Entonces, es de las cosas difíciles lograr aislar a ese paciente completamente de la leche de vaca, y esas dietas de restricción, el paciente, pues yo lo que he visto es que la mayoría me siguen, pues se atenúan algunos cuando tenemos una mamá muy exhaustiva, pero la forma oculta la están recibiendo y en realidad hay veces es muy difícil discernir esto, es como una observación. Hablando de las cosas ocultas, como mi charla era de la vida diaria, yo tengo un paciente severamente alérgico a la leche y entró al jardín infantil a los 2 años, le había hecho anafilaxia. Y es un jardín del bienestar familiar, pues les dan bienestarina a la media mañana, al almuerzo y a las 11. La bienestarina en Colombia es enriquecida con leche. Entonces tiene leche en polvo. Entonces la mamá fue al colegio a preguntar, ¿pero le están dando leche? No, le estamos dando bienestarina. Entonces depende de la severidad del cuadro, uno tiene que ser muy estricto en que la madre lea los componentes, porque la bienestarina en Colombia no es solo con sonia, sino con leche también. Y eso, volviendo otra vez a lo que mencioné con el huevo, también hacemos pruebas cutáneas con leche expuesta a alta temperatura, y dependiendo de la reactividad, hacemos provocación médico controlada a la leche también calentada, es decir, para cambiar la conformación molecular de la proteína. Y hay un porcentaje de esos pacientes que tienen reacciones leves que sí pueden tener éxito. Ahora, con los pacientes con anafilaxis, y estoy seguro que la doctora lo ha visto también, yo tengo pacientes que no pueden ver la leche.
tocar la leche. Yo tuve un paciente que con una prueba cutánea hizo anafilaxis. O sea que es un paciente que definitivamente todo el mundo tiene que saber que tiene que evitar la leche. Sí, con los asuntos estos de la alergia es muy difícil dar una recomendación absoluta. De pronto a veces, por ejemplo, uno ve que la mamá le comenta que recibió leche cruda y se le va el médico a decirle que cómo se le ocurre y resulta que de pronto eso la tolera. En uno de esos estudios que yo le mostré, el estudio americano, ellos hablan del calentamiento de las leches. Hay niños que toleran eso. La leche es tan compleja, tiene las dos fracciones que son la de suero y la de caseína. Entonces, si uno pone a hervir la leche, puede que las proteínas del suero se rompan y se vuelvan menos antigénicas, pero la de caseína es más resistente. Entonces, uno puede ser alérgico a la caseína de la leche o puede ser alérgico a la proteína sérica. Y ahora viene el otro para terminar de completar, es la carne, ¿sí? Hay proteínas que se comparten entre la carne y la proteína de la leche. O sea, el que es alérgico a la carne necesariamente es alérgico a la leche. Lo contrario no es siempre, pero se puede presentar. Incluso muchas veces, imagínense una mamá que no pueda comer nada con lácteos, pero tampoco con carne, ¿sí? Entonces queda... Es que eso era lo que hacían nuestras abuelas. Sí. Habían unas ollas que tenían como un tubo en el centro y unos agujeros alrededor, y la abuela estaba pendiente y le hacían 3 hervores. Ellas eran unas bioquímicas, estaban denaturalizando la proteína, 3 calentamientos le hacían, y como no había leche en polvo en ese entonces, pues esa era la leche que se le daba al niño, al prematuro, lo que sea, y con eso lo alimentaban. Y el grave problema de las leches de fórmula es que esa proteína es absolutamente nativa, ¿sí? Porque simplemente eso le echan lecitina, lo evaporan y es la proteína bruta en su forma absolutamente natural, y es quizá por eso una de las razones por las cuales tenemos más alergia hoy en día. Ok, a manera de finalización, entonces concluimos que para el diagnóstico de la alergia a la leche de vaca necesitamos primero una historia clínica compatible, segundo pruebas, ya sea cutáneas o in vitro, que nos confirme el diagnóstico, para el tratamiento una dieta de exclusión que debe ser bastante estricta y además sustituir con una fórmula que le permita asegurar el crecimiento de este paciente, el crecimiento normal de este paciente. Además, en la prevención no hay estudios que nos concluyan vehementemente cuáles son las recomendaciones para prevenir la alergia a la leche de vaca. Sin embargo, en pacientes de alto riesgo no hay ninguna diferencia, no se han encontrado diferencias entre los pacientes que no tienen riesgo para el desarrollo de esta, y las recomendaciones en cuanto a la dieta y la introducción de la leche de vaca son las mismas. Okay, muchísimas gracias a nuestros expositores.